Bojack, hasta tú estarás de acuerdo en que nuestros soldados son héroes. No estoy de acuerdo. Tal vez algunos lo sean, pero no hay que generalizar. Seguro que muchos soldados son imbéciles. La mayoría de la gente es imbécil. Y darle a un imbécil un arma y decirle que está bien matar no convierte a ese imbécil en un héroe. ¿Qué? Hoy vamos a hablar del ejército y del patriotismo y os voy a contar cosas que no son para nada conocidas, probablemente porque no serían nada populares. Por ejemplo, que el ejército español desde 1999 permite que en sus filas se aliste gente con retraso intelectual. O por ejemplo, se ha demostrado que ese supuesto patriotismo que representa a los estadounidenses en realidad es mentira. Que la mayoría de los soldados están ahí simplemente por el dinero. Hoy, amigos, me gustaría contaros por qué creo que la serie de BoJack Horseman en realidad nos intenta contar esto, algo así como que el patriotismo en realidad ha muerto, y por qué Cracker Jack, un soldado que mató por accidente a sus compañeros, en realidad es el verdadero ejemplo a seguir. Después de ver la escena que hemos visto, que le metió semejante repaso al ejército y al patriotismo, me sorprendió mucho que nos presentaran al personaje de Cracker Jack. Es decir, por un lado nos presentan a McBeal, un soldado que participó un escaso año en la guerra de Afganistán, una guerra con bastantes motivaciones egoístas y que involucra a Estados Unidos y a un par de países más, y de la que volvió sin ningún tipo de rasguño. Lo que sorprende es que después de semejante hazaña, se vanagloria de ser un héroe y pide una especie de respetos y derechos a la altura. ¡Yo los reservé! ¡Había reservado esos muffins! ¡De forma ridícula! ¡Me he pasado un año en Afganistán para que Estados Unidos sea más seguro! ¡Y así es como me lo agradecen! ¿En serio? ¿Tú has hecho de Estados Unidos un país más seguro? Luego, por otro lado, nos presentan a Cracker Jack, otro soldado del que lo primero que nos presentan es lo querido que es tanto por sus amigos como por su familia. También nos enseñan su honradez a la hora de contarnos los errores que cometió en la guerra. Yo nunca maté a un nazi, mis víctimas fueron por fuego amigo. También nos enseñan que su sensibilidad y empatía no discrimina entre su familia o sus compañeros. No sabía que eso de enrolarme me traería mis dos peores cosas. Y esas dos fueron despedirme de mi madre y ver cómo una bala hería a mi general y después me mataba. También nos enseñan una humildad fuera de lo común, y es que habiendo participado en una guerra mundial contra el nazismo, no se adjudica mérito alguno. Cracker Jack, ¿crees que tu muerte significó algo porque fue para servir a una causa mayor? ¿Qué pregunta? Claro que tuvo su significado. Esas preguntas son difíciles para un soldado como yo. Y por último nos enseñan que aun con todo eso, acepta su muerte con tranquilidad, con confianza y con orgullo. ¡Cambio y cierro! Claro, cuando vi el contraste que nos presentaban entre estos dos soldados, me puse a investigar si esto tenía algún tipo de veracidad o simplemente era un giro de guión. Y yo diría que ya intuyes la respuesta. Esto que estás viendo ahora mismo es una gráfica que ilustra la tasa de alistamiento desde 1990 hasta el 2010. Como puede verse, salvando las dos grandes guerras, la tendencia a alistarse ha bajado muchísimo. Pues también se ha visto que las motivaciones para alistarse han ido cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, a principios de siglo, los carteles y mensajes que más reclutas atraían eran aquellos que estaban relacionados con el patriotismo y con la ayuda con el país. Con el paso del tiempo, este mensaje patriótico parece que empezó a perder fuerza, y los mensajes que conseguían influir más en la gente a la hora de alistarse eran aquellos que prometían una especie de cambio de estatus, de mejora del estatus social. Aún así, este tipo de trucos persuasivos fueron perdiendo fuerza a lo largo de los años. Esto en gran parte se debía a que, debido a la era industrial, cada año había más trabajos que permitían esta mejora del estatus social sin tener que firmar un contrato en el que te exigieran jugarte la vida. Claro, esto obligó a muchos ejércitos a tener que reblandecer mucho los criterios de acceso porque se estaban quedando sin soldados. Hasta el punto que, por ejemplo, en España se dejó de exigir el graduado básico escolar. Incluso se llegó a bajar de 90 a 70 puntos el CI necesario mínimo para poder acceder al ejército. Para el que no lo sepa, tener menos de 75 puntos de CI se considera discapacidad intelectual. Pero ojo, esto no acaba aquí. También se ha comprobado que en reclutas de reciente acceso al ejército dan puntuaciones significativamente más altas en inestabilidad emocional y dependencia. Y por si todo esto fuera poco, en las encuestas más recientes que miden las motivaciones de los reclutas a la hora de alistarse, la mayoría de los soldados reconocían que sus mayores motivaciones eran viajar por el mundo, tener aventuras y un sueldo digno. En Estados Unidos, tan solo el 9% de los reclutas citó el patriotismo como principal motivo para alistarse. Es decir, que la
mayoría de los soldados de nuestro ejército son personas sin ningún tipo de vocación para el puesto, que lo único que quieren es un sueldo digno, que encima son inestables emocionalmente y depende su autoestima de lo que piensen los demás. Claro, dicho así, podrías pensar que esto es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Exacto. El problema está en que a los panaderos no les levantan estatuas en el centro de la ciudad. Nuestra cultura desde hace muchísimos siglos se ha dedicado a glorificar a todos esos asesinos, genocidas y psicópatas que dieron su vida en el campo de batalla. Esta cultura de convertir en un héroe a todo aquel que ha solucionado los problemas con violencia. Recuerda que la historia, al menos la que nos cuentan, siempre la escriben los vencedores. Y por supuesto siempre ganan los buenos. Ha calado tanto en nuestra sociedad que la podemos encontrar en nuestros libros de historia, en las plazas de la ciudad, en los anuncios de la tele o incluso en las películas. Luego es lógico que personas emocionalmente inestables y dependientes que de repente se ven en un gremio que ha sido glorificado por la historia y la cultura, se atribuya una especie de cualidades que le hagan desarrollar una especie de soberbia, que le hagan pecar de abuso de autoridad o que incluso exijan derechos o elogios que no les pertenecen. ¡Eran mis muffins! ¡Devuélveme mis muffins! Pero de esto pecamos todos. Y es que no será la primera vez que vamos de buenos por la vida y luego nos hierve la sangre cuando vemos que el resto no se portan igual con nosotros. Porque si la historia hubiera glorificado a los panaderos, te aseguro que más de uno nos estaría dando garrotes con la barra por no haberle dejado propina. Pero eso es otro tema, del cual hablaremos en más profundidad otro día, y ahí os presentaré a nuestro amigo el ego. Por todo esto me llamó tantísimo la atención el patriotismo que nos presentaban con Cracker Jack. Porque no tiene nada que ver con lo que existe en nuestros días. Porque hablamos de un patriotismo universal. Un patriotismo que no distingue entre familia y compañeros. Un patriotismo que no se reduce a ayudar a su país, sino a ayudar al mundo entero. Un patriotismo que no se limita a actos heroicos, sino que se ejerce en pequeños grandes gestos. De verdad creo que el mensaje de todo esto no es criticar al patriotismo, sino recuperar su verdadero significado. Porque este tipo de patriotismo no solamente te permite vivir tranquilo, sino que te permite morir en paz. ¡Cambio y cierro!